Hola, soy Fiona. En esta presentación voy a hablar principalmente de las teorías de recepción. Con el paso del tiempo, la traducción literaria pierde relevancia y distintas modalidades van ganando importancia como textos comerciales, publicitarios, jurídicos, etc. En consecuencia, aparecen teorías que se oponen a la visión de que la traducción debe mantener una relación equivalente subordinada al texto original. Y voy a hablar de cómo las circunstancias de recepción desempeñan un papel importante en el proceso traductor y trato de realizar una tipología de la traducción. Por un lado, Eugene Nida propone una visión de la traducción conforme a la relación entre la lengua y la cultura y menciona muchos aspectos esenciales de las lenguas. Creo que es complicado crear una teoría integradora de la traducción porque es un proceso inherentemente subjetivo dependiendo del proceso cognitivo de cada individuo que forma parte de culturas distintas. Una traslación implica una transferencia lingüística y cultural, por eso hay que prestar atención a los principios sociolingüísticos para llevar a cabo una mejor recepción. Por otro lado, los dos actores, Katharina Dreis y Hans Vermeer, desarrollan la teoría del escopo, lo cual significa que el proceso traductor se basa esencialmente en la finalidad del texto determinada por el contexto cultural de los receptores de texto meta. Es decir, el traductor puede realizar cualquier modificación siempre y cuando alcance el objetivo de la traducción. Por lo tanto, siempre hay que eh, Siempre hay varias traducciones adecuadas. Además, las traducciones pueden requerir adaptaciones. Eh, por ejemplo, se adapta la traducción de un texto técnico para el público debido a la diferencia significativa de los conocimientos previos sobre el tema en cuestión. En resumen, estos autores se oponen a la relación de univocidad entre el texto original y la traducción meta, y en cambio consideran que esta debe ser dinámica y propone el concepto de adecuación frente a de equivalencia. Ahora ilustramos las principales reglas del escopo. El primero es una traslación bien determinada por su finalidad. En otras palabras, se justifican las modificaciones en la traducción. Y en segundo lugar, se puede definir como una variable dependiente de los receptores, teniendo en cuenta el nivel sociolingüístico. Así que los cambios que se realizan se deberán a las expectativas que tengan los receptores de texto final para que ellos puedan integrar la información de nuevo en su realidad. Para conseguir este objetivo, la traslación debe ser coherente en sí misma y en relación a la situación. Además de buscar la coherencia para el receptor, que es la coherencia intratextual, en la traslación se intenta alcanzar una coherencia entre el texto de partida y el final, que es la coherencia intertextual, que depende de cómo el traductor entiende el texto, es decir, su forma de recepción. Así que contribuye al proceso traductor con el intento de realizar una transferencia coherente de un texto de partida a realizar una transferencia cultural. En conclusión, gracias a las teorías desarrolladas por los estudiosos, se aprecia que el proceso traductor está lleno de matices. Tres y Vermeer muestran que hay una mayor libertad a la hora de traducir
y defienden que el desarrollo del proceso traductor depende de la finalidad de cada texto original. Dependiendo de cómo se analice la inteligencia de texto, su recepción será diferente y en consecuencia se tomarán decisiones distintas a la hora de realizar una traducción. Ahora voy a hablar de la tipología de la traducción según las teorías. En primer lugar, cabe aclarar la definición de la traducción. Nida define a la traducción como una tecnología o una pericia natural en vez de una ciencia, porque resulta en un producto que es un texto elaborado de acuerdo a la recepción de cada traductor. Y según la teoría del escopo propuesta por Reis y Vermeer, una traducción adecuada no se limita a transmitir lo mismo de una lengua a otra, ya que el texto traducido puede tener una finalidad diferente. Y esta teoría tiende a ser más funcionalista. Y he aquí los 5 tipos de traducción que proponen Reis y Vermeer. Lo primero es la traducción interlineal o también se llama la traducción palabra por palabra, que ayuda a determinar las estructuras divergentes de las lenguas. Se suele utilizar en manuales de enseñanza de lenguas y en las primeras traducciones de la Biblia. Lo segundo es la traducción literal, similar a la anterior, pero se adapta a las normas sintácticas de la lengua final, que continúa utilizándose para enseñar lenguas hoy en día y comprobar si el estudiante ha comprendido. El tercero es la traducción filológica. Se propone acercar traductor al receptor a texto original. Se reproduce en el texto final las dimensiones pragmáticas, sintácticas y semánticas de los signos lingüísticos de texto de partida. Y la traducción conmutativa es la única que alcanza conseguir llegar a ser el equivalente al original en todas las dimensiones. Esta traducción es usada hoy en día en textos técnicos, científicos, políticos, etc. Y la última es la traducción creativa. Se realiza cuando la cultura meta desconoce los términos, conceptos, etc. por una diferencia cultural. El traductor tiene que crear nuevos signos lingüísticos para traducir, por ejemplo, textos filosóficos o religiosos. En conclusión, los diferentes puntos de vista de los autores, reflejados en sus teorías, hacen que su forma de recibir el texto sea diferente y provocan que el resultado de una misma traducción sea completamente distinto. Todas estas teorías de recepción exponen que la forma de traducir siempre debe tener en cuenta dos factores claves, que es el contexto sociocultural de los receptores y la finalidad de la traducción. Y esto es la bibliografía, y eso es todo. Gracias.